En su origen latino, la palabra difundir está asociada a las ideas de derramar o dispersar en todas direcciones. Difundir, podemos leer en diccionarios de etimologías, nos da siempre la idea de que algo se esparce o se extiende. Por eso puede referirse, por ejemplo, a la diseminación de noticias, imágenes, emociones o conocimientos. Hay quienes dicen que difundir es sinónimo de comunicar, pero esto no es exacto. Comunicarse implica una interacción directa, por ejemplo, entre dos personas que son ambas emisor y receptor en una misma conversación. Se hablan y se escuchan, comunicándose. En cambio, la idea de difusión es más cercana a la de informar, es decir, está del lado del emisor, dejando abierta la definición del receptor que pudiera o no existir en la realidad. Quien difunde el producto siempre imperfecto de su imaginación o de sus conocimientos, generalmente asume, aunque no lo pueda asegurar, que del otro lado hay alguien que lee, escucha o ve su mensaje. Incluso puede llegar a tener una idea más o menos clara de sus características, pero no va mucho más lejos de este punto. Los autores y creadores que difunden, en cualquier modalidad escrita o audiovisual, sienten esa especie de misterio y la mayoría de las veces lo procuran y lo disfrutan. ¿Hay alguien del otro lado escuchando, viendo o leyendo? ¿Cuántos de ellos hay? ¿Quiénes son? Siempre hay sorpresas cuando se descubre quién tuvo el interés por el mensaje. Este es el marco de referencia de las preguntas que exploraremos en este primer apunte sobre la herramienta de difundir. ¿Por qué difundimos nuestras ideas? ¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿Contribuir a la verdad? ¿Alcanzar notoriedad? ¿Ayudar a resolver problemas? ¿Qué ofrecemos? ¿Para quién? ¿Y para qué? Estas son algunas de las preguntas que guían la ruta, modo y medios de nuestra difusión. Las respuestas a estas preguntas tienen que ver un poco con cuestiones técnicas y de método, pero sobre todo forman parte de preguntas sobre el sentido ético y la responsabilidad de compartir lo que se sabe y lo que se siente, con la idea de contribuir a una mejor existencia y convivencia humanas. Cuando aplicamos la herramienta de difundir, respondemos explícita o implícitamente a ciertas preguntas. ¿Qué ofrecemos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y para quién? No son preguntas sueltas, en realidad forman un sistema, es decir, la respuesta a cada una de ellas no es independiente de las respuestas a las demás. Por lo tanto, hay un requerimiento de congruencia que no debemos perder de vista. En este sentido, hay expectativas diferentes respecto de quien recibe nuestros mensajes. Una de esas expectativas consiste en provocar de manera deliberada una consecuencia tangible, por ejemplo, un aprendizaje o un comportamiento de quien recibe los mensajes. Otro tipo de expectativa es la que se refiere principalmente a aspectos cuantitativos, como por ejemplo cantidad, frecuencia o lugar de residencia de quienes dieron alguna señal de que recibieron el mensaje. Si difundir fuera similar a sembrar, el objetivo en un caso sería la promesa de la germinación de la semilla. En el otro, sería suficiente con saber cuántas fueron esparcidas, independientemente de si cayeron en un piso de cemento o en tierra fértil. Hay varias maneras de tratar de responder a las preguntas de qué, por qué, cómo, para qué y para quién se difunde. Una de ellas, que llamaremos ex ante, se concentra en el mensaje más que en el receptor. La segunda, que llamaremos ex post, se ocupa mucho más de quién recibe los mensajes. Claramente no son enfoques excluyentes y sí en cambio complementarios en varios de sus aspectos. La valoración ex ante es la que ocurre principalmente en los medios académicos y de la investigación científica y tecnológica. Es la evaluación llamada de pares o de comités editoriales en la que personas conocedoras del tema revisan lo que se pretende difundir, principalmente para tratar de mantener el nivel de confiabilidad y reconocimiento de una disciplina o comunidad académica, y en no pocas veces el valor de comercialización de la publicación, institución, editorial o medio que difundirá el trabajo sometido a evaluación. Dirigidas y formuladas desde los grandes centros mundiales de producción del conocimiento,
Hay una gran diversidad de convenciones internacionales sobre criterios y procedimientos para esta modalidad de evaluación. Muchas de ellas coinciden en tomar en cuenta aspectos tales como la estructura, estilo y formato del material que se quiere difundir y del medio de difusión, la metodología y procedimientos utilizados, los hallazgos, discusión, referencias y anexos, sobre todo sobre información cuantitativa. Más que con la calidad o relevancia del contenido que se difunde, el criterio de valoración ex post tiene que ver con el impacto cuantitativo sobre una masa de receptores. En este caso, no es un grupo de especialistas cohesionados en sus criterios, sino más bien un enjambre de lectores o usuarios, el que directamente hace la valoración de lo que se difunde, conforme a la más variada colección de razones o de emociones. Hoy en día, la valoración ex post de mayor peso es la que ocurre auspiciada por las empresas detrás de las llamadas redes sociales. Sus criterios tienen muy poco que ver con la calidad y la ética inherente a los contenidos que difunden, y sí en cambio con aspectos tales como el ingreso por la venta de contenidos ajenos, el tráfico, su procedencia geográfica, el número y comportamientos de usuarios y visitantes, la aceptación de la marca, el número de seguidores o likes, que como sabemos pueden ser genuinos o producidos de manera artificial. Las métricas de Google Analytics son un ejemplo avanzado de la valoración ex post en la difusión. Los dos modelos de valoración no son excluyentes. Hay modelos y prácticas de difusión que combinan los criterios de comercialización creados por las empresas que dan soporte a las redes sociales y los de los medios académicos y de investigación. Hay ambientes académicos en los que las citas y referencias a autores y trabajos publicados son valoradas como si fueran likes de las redes sociales, y también hay publicaciones normadas por el modelo ex post de mayor calidad que otras emanadas del modelo ex ante. Las perspectivas ex ante y ex post forman parte de un marco de referencia, de discusión y diversidad de puntos de vista, sin duda necesario para poder responder a las preguntas con las que iniciamos este apunte, es decir, qué, por qué, cómo, para qué y para quién difundimos lo que sabemos o lo que hacemos. En ese mismo marco de referencia de aproximaciones y debates, hay otras dos perspectivas o, si se quiere, tendencias que, al igual que las anteriores, forman parte de la tarea de responder a dichas preguntas en la ruta de aplicar la herramienta de difundir. Una de estas tendencias se dirige a la mercantilización del conocimiento y de la información, de todo tipo de información, incluyendo no solo lo que se produce en empresas e instituciones privadas, lo que forma parte de su modelo natural de negocio, sino especialmente del que proviene de instituciones financiadas con recursos públicos y lo que circula en las plataformas supuestamente abiertas de las llamadas redes sociales. Esta tendencia se apoya en el argumento de que producir conocimiento tiene un costo, y también en la circunstancia de que quienes se dedican profesionalmente a la producción de información, conocimiento y otros bienes culturales tienen derecho a la compensación económica que les permita vivir y realizarse en su profesión. La otra tendencia, en gran medida opuesta a la anterior, es la de la difusión abierta y libre del conocimiento y la información, sustentada en la idea de que se trata de bienes comunes, puesto que todo conocimiento es un producto social. En el marco de este argumento, hay un movimiento internacional en pleno desarrollo que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el documento Comunicación e Información, elaborado por miembros de la UNESCO, se plantea el argumento fundamental de que el saber es la clave de cualquier forma de innovación y desarrollo social y económico de comunidades y naciones en todo el planeta. Es por ello, se dice en este documento, que la UNESCO promueve y apoya el acceso abierto, la disponibilidad en línea de información académica para todos, libre de la mayoría de las barreras de licencias y derechos de autor, en beneficio del flujo de conocimiento global, la innovación y el desarrollo socioeconómico. De esta manera, regresando a las preguntas centrales para el entendimiento y aplicación de la herramienta de difundir,
el interés de hacerlo se encontrará tarde o temprano con el dilema de lo público y lo privado, tanto como con el dilema de los criterios que usamos para darle confiabilidad y calidad a lo que se difunde. Un factor adicional a los explorados anteriormente sobre las perspectivas o tendencias que forman el marco de referencia para la comprensión y aplicación de la herramienta de difundir es el de la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual, que también se debate entre lo público y lo privado. Por un lado, estos derechos, nos dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan para la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, escultura, películas hasta programas informáticos, como bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. La propiedad intelectual abarca también la correspondiente a la industria, que incluye, por ejemplo, patentes de invención, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Por otro lado, la vinculación entre los derechos humanos y la propiedad intelectual da lugar a una visión diferente de la difusión del conocimiento, la información y otras formas de la creatividad humana, cualquiera que sea su medio o su contenido. Sobre este tema, la doctora costarricense Alejandra Castro Bonilla plantea en un artículo publicado en la revista Informática Jurídica la importancia de, y cito, rescatar la interpretación original del derecho de autor como un derecho humano, enfocado, agrega la doctora, a la armonización de ciertas conductas que en la actualidad se enfrentan, desde la defensa del derecho patrimonial hasta la libertad de información y el acceso universal a la cultura, dependientes de las obras sujetas a regímenes autorales tan estrictos que condicionan su acceso y hacen de la cultura un asunto elitista o monopolizado. Fin de la cita. Es en relación con los debates y disyuntivas como los que se han mencionado en este apunte que se construye el espacio de la difusión como herramienta de compartir y que al mismo tiempo es un derecho personal y una impostergable necesidad social. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Ordenando las preguntas para difundir. El objetivo de este proyecto es proponer un ejercicio de difusión respondiendo a las preguntas planteadas en la premisa de este proyecto y en los apuntes. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades, en este caso, de difusión.